E nele Pare de Sofrer de hoje, eu tenho a senhora Alejandra. Como levar bem? Bien, obispo. Ahora, Ahora, você teve quanto tempo de sofrimento? 34 años. Como começou? Desde que nací. Desde que nací, ya mi mamá tuvo un embarazo complicado. Desde que nací siempre enferma. A partir de los 3 añitos yo ya tenía noción de que tenía miedos. Era muy atormentada la noche para dormir con tan corta edad. Siempre tenía que buscar dormir con la luz prendida. Así fue pasando los años. Cuando cumplí los 9 años sufrí un abuso y ahí mi vida fue completamente diferente. Empecé a ser una niña muy insegura, lloraba por todo, ocultaba lo que a mí me pasaba, porque no se lo contaba a nadie, ni siquiera se lo pude contar a mi mamá, porque uno a esa edad no toma noción de lo que le pasa. Uno es chico y tu vida cambia, se corta en 1000 pedacitos y no te das cuenta. Y al ser tan chiquita yo sentía como culpa de lo que a mí me había pasado. Entonces, bueno, yo fui creciendo, sobreviviendo así. Cuando empecé a tener 12, 13 años, que yo ahí ya tomaba más conciencia de lo que me había sucedido, empezaron mis tormentos espirituales, porque empecé a la noche a no poder dormir, a sentir como que alguien me tocaba la noche, me pasaba que vivía siempre con miedos, no quería que llegue la noche, ya llegaba la tardecita y ya mi corazón empezaba a latir fuerte y yo ya me quería encerrar y no quería salir. Y bueno, así fui creciendo hasta que yo llegué a la adolescencia y bueno, uno se va aferrando a amistades, a salir a bailar, a tener novios, cosas que uno va buscando como para llenar ese vacío y esa herida que yo llevaba en el alma, que no se la contaba a nadie, era una carga que yo venía trayendo desde mi corta edad y yo aparentaba que estaba todo bien hacia el mundo, hacia mi familia. Y bueno, así yo iba viviendo, buscando de salir todos los fines de semana para olvidarme, refugiarme en deportes, en hacer cursos, siempre trataba de estar ocupada, cosa de que mi mente no me lleve a eso que a mí me había pasado. Hasta que, bueno, después yo conocí a mi novio en esa época, que ahora es mi esposo, y yo creí que ahí mi vida iba a ser completamente distinta, que esa era mi salvación, era mi escape a todo ese tormento, porque yo en mi casa no tenía comunicación con mis padres. Entonces yo llevaba esa mochila, cargaba con muchas inseguridades y bueno, creía que con un matrimonio, teniendo a un hombre al lado, todos esos fantasmas, esas cosas malas que a mí me sucedían, iban a desaparecer. Al principio, cuando nos casamos, fue todo bien, pero después con el tiempo eso fue empeorando. Nació mi primer hijo y bueno, ahí empezaron ya los problemas más graves porque yo empezaba a sentir ya como sensación de que me iba a morir, no tenía condiciones de cuidar a mi hijo, era una persona que lloraba por todo, que nadie me amaba, que nadie me entendía, no era comprendida. Y era una persona que guardaba ese secreto, que guardaba, que aparentaba, que ni siquiera a mi esposo le contaba. Entonces vivía de apariencias. Y eso fue como, a medida que mi hijo fue creciendo, él empezó a tener también problemas, porque mi hijo, siendo chiquito, él convulsionaba. Era un nene que estaba bien y le levantaba fiebre de la nada, convulsionaba a la madrugada, no tenía condiciones económicas porque estábamos muy mal en lo económico, tenía que salir con él corriendo, llevarlo a un hospital, que le bajen la fiebre
y después buscaba lugares, buenos médicos para ver por qué le pasaba eso. Y cuando le hacían estudios, mi hijo estaba bien, no tenía problemas neurológicos, era un chico sano, pero esos ataques cada vez eran más recurrentes en él. Entonces era una desesperación que yo tenía porque ver a mi hijo convulsionando en esa situación sola, a la madrugada, sin condiciones económicas, era desesperante. Eso me llevaba a mí a estar más nerviosa, a tener más enfrentamientos con mi esposo porque yo me sentía una persona incomprendida, o sea, que nadie me entendía. Entonces eso se trasladaba a mi matrimonio. No teníamos diálogo con él porque era todo el tiempo discutir, era todo el tiempo nerviosismo, había mucho orgullo de los dos. Yo era una persona muy obstinada, muy cerrada, él también, entonces chocábamos todo el tiempo. Tuve mi segundo hijo y ahí fue peor mis problemas de depresión, porque yo no me daba cuenta que estaba mal, que estaba depresiva. Mi hijo, el mayor, seguía con esas convulsiones y nosotros empezamos a recurrir a ir a lugares para que él esté bien. Empezamos a recurrir a otras alternativas, ya que no encontramos en la parte médica. Yo a mi hijo lo vivía llevando a curanderos para que él pueda dormir de noche. Era todo un infierno mi casa, porque nosotros sufríamos mucho trastornos espirituales. Yo a la noche no podía dormir, era una persona muy nerviosa, cada vez sentía más esa sensación de muerte, que no dejaba que mi esposo se vaya a trabajar a la madrugada porque tenía miedo de estar sola. Me agarraban ataques de llanto, me sudaban las manos, palpitación, me faltaba el aire, quería salir corriendo de mi casa. Llegamos hasta abandonar mi casa en su momento para buscar un alquiler porque creíamos que era un problema de la casa. Entonces ya no sabíamos qué hacer con mi esposo porque él lo poco o lo mucho que ganaba lo gastaba o en mi hijo, en el hospital o en tratamientos, y en mí porque a mí a la noche me agarraban esos ataques, me tenían que llevar al hospital, me sedaban, me dopaban, me mandaban a un psicólogo, a un psiquiatra. Y yo sentía un gran vacío dentro mío. Era una persona que a pesar de que tenía su matrimonio, sus hijos, mi casa, no era feliz. Era un vacío muy grande dentro mío, una tristeza, una angustia, y eso se trasladaba a todo. Yo era una mamá condicionada porque no estaba en condiciones físicas de atender a mis hijos en lo más básico. Entonces llegó un momento en que yo me la pasaba todo el día acostada, llorando, con dolores de cuerpo, no le podía hacer la comida, el desayuno, nada a mis hijos. Sentía como que me estaba muriendo en vida y que qué vida le estaba dando a ellos. Mi matrimonio obviamente que estaba todo mal porque nosotros no teníamos comunicación, nos peleábamos y pasaban semanas sin hablarnos. Nos llegamos a separar dentro de la casa, vivíamos en el mismo techo y ni nos mirábamos. Por ahí yo le hacía la comida a mi esposo, él comía en el comedor, yo me iba a la cocina. Y así, eso dentro mío generaba bronca, odio, ¿por qué soy infeliz? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me casé? Nadie me entiende. Siempre cargaba con mucha culpa. Y eso me hacía una persona muy insegura. Trataba de salir de esa situación estudiando, apostando al trabajo y nada me salía bien porque yo no estaba bien. Entonces llegó un momento en que yo ya empecé a perder peso porque siempre estaba nerviosa, todo lo que comía me caía mal, sufría de insomnio. Me levantaba a la mañana y me quedaba toda contracturada, no me podía ni mover ni postrada en la cama, que mis hijos me tenían que traer el agua para tomar o un analgésico. Vivía tomando pastillas, antiinflamatorios, era adicta a eso. Y cada vez mis días eran peores, mis noches eran terribles porque era toda la noche estar despierta y apenas salía el sol, ahí dormía.
Vivía toda una vida inversa al resto del mundo. Pero yo, frente a mis familias, mis amigos, yo aparentaba que estaba todo bien, que tenía un matrimonio feliz, que mis hijos eran felices, que yo era feliz, mostraba sonrisas, pero era todo falso, porque dentro mío había un gran vacío, y yo no entendía que necesitaba de Dios. Yo empecé a recurrir a lugares donde me decían, yo iba, y con mi esposo hacíamos de todo. Nos decían, vayan allá, mi esposo hacía de todo para verme bien, porque nosotros nos amábamos con mi esposo. ¿Allá dónde? Allá a muchos lugares. Íbamos a curanderos, a donde nos tiraban las cartas, nos decían que teníamos que limpiar la casa porque había trabajos. Nosotros abríamos las puertas de la casa a un desconocido que venía a medianoche supuestamente a limpiar, y creíamos que ahí estaba la solución. Nosotros creyendo en eso, confiamos nuestra casa, nuestros hijos, todo a una persona que venía nos decía, yo te voy a ayudar, y lo hacíamos, porque queríamos estar bien, queríamos salvar nuestro hogar, queríamos salvar nuestro matrimonio, queríamos tener paz, queríamos estar bien en familia, entonces lo hacíamos. Y si no funcionaba con esa persona o ese curandero, íbamos a otro. Y así recorríamos un montón de lugares. He buscado por muchos lugares, y no encontraba, cada vez era peor, porque esos tormentos espirituales cada vez eran peor y eran más fuertes. Yo ya a la noche soñaba con muertos, que los muertos venían y me visitaban, se me paraban al costado de la cama. Era todo un infierno mi hogar. No, o sea, no era un hogar, eso era un infierno ahí adentro. Y eso obviamente también lo vivían mis hijos, dormíamos los tres juntos porque los tres teníamos miedo. Yo me paraba en la puerta de mi casa y le pedía a mi marido, por favor, que no se vaya, que no me deje sola porque yo me iba a morir. Y él tenía que ir a cumplir con su obligación de hombre de familia, cumplir un horario, y se tenía que ir. Entonces yo buscaba terceros que se queden conmigo a la noche, familiares, alguna amiga que se quede conmigo, me sostenga de la mano para poder dormir. Hasta a eso llegué, hasta tener una persona al lado que me sujete la mano para que yo no me muera, porque yo tenía esa sensación de que me iba a morir. Entonces llegó un momento en que nuestro matrimonio se fracturó, o sea, ya hubo un enfriamiento, ya era discusión, era un caos. Y cada vez que recurríamos a esos lugares, a esos curanderos, era peor. Era peor. Por ahí estábamos 3, 4 días bien y después ya volvía todo eso de vuelta y peor, porque yo ya sentía presencias de día, de noche, ya no era solo de noche. Senhora Alejandra, Sí. como que usted parou de sofrer? Bueno, como yo era una persona que sufría mucho de insomnio, a la noche hacía zapping. Entonces yo empecé una noche haciendo zapping porque yo miraba un programa de una tarotista, una mujer que tiraba las cartas. Y decía, llamo a ver qué me dice, cómo voy a... Porque yo llegaba hasta depender de que me tiren las cartas para tomar decisiones de mi vida. Lo poco que yo trabajaba en la semana iba y lo gastaba, y era una adicción. Iba una vez por semana, 2 veces por semana, y cuando menos me descuidaba casi iba todos los días para tomar la mínima decisión de mi vida. Era una locura. Entonces yo hacía zapping, miraba una programación de una persona que tiraba las cartas, y haciendo zapping una noche veo un testimonio, la programación de la tele, y me quedé a ver. Y bueno, así estuve un año mirando la tele. ¿Por qué? Porque yo no creía. Yo hacía zapping entre la mujer que tiraba las cartas y la programación de la iglesia. Senhora, usted tardou año para venir? Exacto. E para buscar os brujos? Nada, porque iba al otro día nuevamente a que me tiren las cartas para ver si llovía o no llovía. Llegué hasta ese extremo. O sea, no dudaba, yo iba. Pero para ver la programación y buscar de Dios, un año tardé. Bueno, quando usted vino, usted hizo las cadenas, Exacto. perseverou, como foi? Claro, yo una noche mirando la programación hice ese desafío con Dios y hice la prueba del vaso con agua.
porque yo no creía en nada, creía que todo era un circo, creía que todas las personas que daban testimonios eran personas que les pagaban, que eran actores, actrices. Entonces una noche yo hice la prueba del vaso con agua y esa noche, obispo, yo pude dormir bien. Usted está hablando que usted dudava Exacto. de las personas que sentavam nesta silla. Sí. Ajá, Así como estoy hoy yo. assim é isso. Y bueno, esa noche hice esa prueba del vaso y esa noche, después de tantas noches, de tantos años, pude dormir bien. Pero yo creía que eso era suficiente, por eso yo tardé un año. Porque yo miraba todas las noches la programación, ya después dejé de ver el otro programa. Pero yo creía que con eso era suficiente y no era suficiente. Hasta que toqué fondo y reconocí que necesitaba ayuda verdadera. Y ahí fue que llegué un viernes a la iglesia, ya con mi matrimonio completamente destruido. Eso fue el fondo, diríamos, ¿no? Donde ya estaba todo perdido en mi vida. Una gran frustración. Entonces así llegué un viernes a la iglesia. Bueno, isso Las Cadenas perseverou. Sí. Como que se encontra hoje sua vida? Bueno, hoy mi vida es completamente distinta. Primero que fui liberada de todos esos tormentos, de todos esos fantasmas, esas secuelas que deja un trauma de abusos, así sean físicos, psicológicos. Dios sanó todo en mi vida. Me dio esa paz, llenó ese gran vacío que yo tenía. Dios me mostró la valoración de la vida, de lo bueno de la vida. Eso hizo que mi carácter cambie, mi forma de ver la vida, de ver los obstáculos cambien, porque Dios nos hace fuerte, nos cambia completamente. Y eso hizo que se transforme mi matrimonio. Mi esposo me empezó a ver distinta, transformada, y eso hizo también que él se acerque y que busque de Dios. Entonces, ahí cuando yo coloqué mi vida en el altar y la de mi familia, Dios obró. Y ahí fue el cambio rotundo. Primero en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi vida como mujer, como profesional, en mi matrimonio, en la salud. Mis hijos son adolescentes y adultos sanos, hombres de Dios. Estamos los cuatro firmes con Dios. Él cambió todo, cambió mi economía. Hoy soy una persona feliz, realizada en lo profesional. Conquisté mi propio negocio, porque yo fui una persona muy humillada en lo económico, porque siempre fui una persona de estudiar, de querer avanzar, pero yo no tenía a Dios como socio. Entonces no me salían las cosas bien y eso me llevaba a una frustración. Y con Dios todo cambió porque me dio lo que yo nunca creí que iba a tener en mi vida. Mi matrimonio es completamente distinto, nosotros somos uno, somos uno ahora. Trabajamos en proyectos juntos, estamos mejor ahora que hasta de novios. Somos personas que disfrutamos de la vida, nos reímos mucho, disfrutamos mucho con mi esposo. Tenemos ese diálogo, esa comprensión que antes no había. Con mis hijos también cambió, ellos no tienen más, desaparecieron todos esos trastornos, esas convulsiones, todo eso quedó en el pasado. Enfermedades, tormentos espirituales, problemas econômicos, todo desapareceu. Conquistamos nuestra casa. Nosotros cuando llegamos a la iglesia vivíamos en una casilla, viviendo con lo justo. Dios nos dio condiciones para poder elegir y comprar una casa donde nosotros queríamos. Conquisté mi propio negocio, que es un lugar donde yo ya fui a trabajar, donde está todo hecho, donde no había que poner nada, solamente mano en obra, y ahí estoy. Vida nueva. Completamente nueva, obispo. Que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias.